El electróforo. Los siguientes elementos fueron utilizados en la elaboración de este recurso educativo: un paño multiusos, tijeras, mango impreso en 3D, cinta adhesiva, disco de cobre 15 centímetros de diámetro, superpegamento, palito de madera, trozo largo de alambre para la conexión a tierra, disco metálico pequeño recortado del fondo de una lata de café, hilo, imán, trozo pequeño de papel aluminio, plástico para picar flexible. ¿Qué es un electróforo? Un electróforo es un dispositivo eléctrico simple que se utiliza para generar y transferir pequeñas cantidades de carga eléctrica. El primer electróforo fue inventado en 1762 por el físico sueco Johann Carl Wilcke. Según Wikipedia, el dispositivo fue posteriormente mejorado y popularizado por el científico italiano Alessandro Volta, lo que explica por qué comúnmente se le conoce como el electróforo de Volta. ¿Cuáles son las partes de un electróforo? En general, un electróforo básico contiene las siguientes partes: un mango aislante, generalmente hecho de plástico o goma; un disco conductor, usualmente hecho de latón o cobre; y una base aislante, normalmente hecha de plástico o vidrio. Para cargar la base aislante por fricción, también se necesita un pequeño trozo de tela. Vamos a armar un electróforo elegante. ¿Cómo se carga la base del electróforo? Cuando la superficie superior de la base aislante se frota con un pedazo de tela, los electrones se transfieren naturalmente de la tela a la base, dejando la parte inferior de la tela con carga positiva y la superficie superior de la base con carga negativa. La base también puede adquirir carga positiva si se utiliza un material diferente, como el vidrio, pero en este video usaremos plástico. ¿Cómo se carga el disco del electróforo? Cuando el disco conductor neutro se coloca sobre o muy cerca de la superficie cargada de la base, ocurre una redistribución de carga en el disco conductor. Como aproximación, la distribución de carga en el disco puede representarse como se muestra en la figura de abajo. Los electrones se acumulan en la superficie superior del disco porque son repelidos por el exceso de carga negativa en la base, lo cual, a su vez, deja la parte inferior del disco conductor con carga positiva. En esta explicación, se asumirá que los efectos de las moléculas polarizadas en la base, no mostradas, sobre el conductor son despreciables. Los electrones que se acumulan en la parte superior del disco conductor pueden eliminarse fácilmente simplemente tocando la parte superior del disco con un cable conectado a tierra. Una buena opción es un cable largo conectado a una tubería de cobre debajo del fregadero. Cuando los electrones salen del disco, este queda con un exceso de carga positiva y entonces podemos decir que el electróforo está cargado. El disco cargado puede utilizarse, por ejemplo, para atraer un pequeño pedazo de papel aluminio. Veamos eso en acción.
Observación. Es importante destacar que los electrones en exceso en la base no simplemente saltan hacia la parte inferior cargada positivamente del disco, ya que la base es un material aislante, y los electrones atrapados no pueden escapar fácilmente de la superficie de este tipo de material. Hasta donde sé, se trata de un hecho experimental que no puede explicarse completamente dentro del marco de una teoría simple, por lo que lo aceptaré como un dato observado. ¿Cómo podemos descargar el electróforo? Esto se puede hacer simplemente tocando el disco conductor ya cargado con un cable conectado a tierra. Al hacerlo, el disco se neutraliza al atraer electrones directamente desde la tierra, como lo indica la flecha negra en la figura a la derecha. Nota, el disco no debe estar apoyado sobre la base cargada durante este proceso. Recuerde que los electrones fueron repelidos por la base negativamente cargada. Una vez descargado el disco conductor, podemos volver a cargarlo como se explicó en las diapositivas anteriores. Veamos eso en acción. ¿Se puede descargar el electróforo simplemente tocando un conductor neutro pequeño con el disco cargado? Si el conductor es muy pequeño en comparación con el tamaño del electróforo, solo una pequeña fracción del exceso de carga presente en el disco conductor se transferirá al conductor al absorber el disco alguno de sus electrones. Después del contacto, el conductor pequeño debería ser repelido por el disco, ya que las cargas del mismo signo se repelen y, además, porque se espera que el conductor pequeño sea muy liviano. Veamos eso en acción. Hay una forma interesante de descargar el disco conductor utilizando un pequeño conductor colgado de un hilo. El proceso funciona de la siguiente manera. Después de que el pequeño conductor se carga al tocar el disco cargado, se coloca un cable conectado a tierra a la derecha del conductor. El conductor es entonces atraído hacia el cable y cede toda su carga al hacer contacto. Una vez neutralizado, el conductor es atraído nuevamente hacia el disco aún cargado y recoge parte de su carga. Como las cargas del mismo signo se repelen, el conductor vuelve a oscilar hacia el cable conectado a tierra y se descarga otra vez. Este movimiento de vaivén continúa y el conductor colgante oscila hasta que el disco queda, con buena aproximación, completamente descargado. Nota:
Si no se dispone de un cable conectado a tierra, puedes usar tu cuerpo, que es un objeto conductor relativamente grande, como tierra. Veamos eso en acción.